Vamos a orar. Querido Señor, abre nuestro entendimiento a la influencia de tu palabra. Es difícil hablar de ti, si no imposible, porque somos pecadores y tú eres santo. Pero por eso pedimos, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu y que Él aplique el mensaje de tu palabra a la necesidad de cada corazón. Y permítenos como iglesia crecer en el objetivo de llegar a ser cada día una iglesia más espiritual, que esté más cerca de ti y de tus parámetros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana es Dirigentes versus Líderes. ¿Por qué lo titulé así? Porque ser dirigente no es lo mismo que ser un líder. Y el problema es que los dirigentes generalmente tienen problemas con los líderes. Todos de alguna manera nacemos con una tendencia a ser dirigentes. Porque ser dirigente es una habilidad humana. Pero ser líderes es un don divino. Y como para los dones divinos nosotros necesitamos entregarnos a Jesucristo, y como nosotros somos pecadores, cuando Dios quiera hacernos líderes, va a haber una resistencia de nuestra parte porque nosotros vamos a querer seguir siendo dirigentes. Y lastimosamente hay muchas personas que prefieren seguir siendo dirigentes toda la vida. Y con eso están tomando una decisión, la decisión de pertenecer a una institución religiosa, pero no de pertenecer al movimiento final, levantado por Dios para preparar camino para la segunda venida de Cristo. El movimiento final va a ser compuesto por líderes, no por dirigentes. Esos líderes tienen que surgir en la iglesia, pero cuando surjan esos líderes, los que no queremos dejar de ser dirigentes, vamos a querer frenar a esos líderes. Y por eso hoy el tema que traigo, el sermón que traigo, quiero que tú decidas qué es lo que tú quieres ser y qué es lo que nosotros queremos ser como iglesia local aquí de Collegiale. Y para eso te invito a abrir la Biblia en Hechos 9. Estamos estudiando el libro de Hechos en cada sermón. Y hoy podríamos decir que vamos a entrar, justamente surge en nuestro estudio el personaje más importante después de Jesucristo, al cual señala el libro de Hechos. O no sé si decir del más importante, de más influencia. Y aquí nos encontramos con un dirigente que se llama Saulo, dirigente de la iglesia institucional judía. Un dirigente que había tenido su primer encuentro con Jesús a través de una persona. Esa persona se llamaba Esteban. Y él pudo encontrarse con Jesús a través de Esteban, que había dejado que Jesús viva en su vida. Y por lo tanto, como Esteban había dejado que Jesús viva en su vida, entonces mostraba a Jesús en todo lo que hacía. Hasta Esteban mostró a Jesús cuando le tiraban piedras. Porque una persona que tiene a Cristo en el corazón no muestra a Jesús en la iglesia, sino que muestra a Jesús en todos lados. Y esa fue la actitud de Esteban. Le tiraban piedras y él encomendó su vida a Jesús y pidió perdón por aquellas personas que lo estaban martirizando. Eso tuvo en Saulo un impacto tan grande. El Espíritu Santo trabajó en su corazón de una manera tan fuerte que él tuvo que resistirse para poder seguir en el camino que estaba, para poder seguir siendo un dirigente. Y la inspiración nos dice que entonces Pablo, ante esa evidencia del Espíritu, fue a hablar nuevamente con los sacerdotes y los escribas, hablándoles si no sería que quizás este Esteban tenía razón. Sin embargo, los sacerdotes y los escribas nuevamente lo convencieron de que ellos estaban en la verdad y que debían proteger a la iglesia y seguir en el camino que habían elegido seguir.
Y entonces ahora con más fuerza, para apagar la influencia del Espíritu, ahora Saulo con más fuerza salió a perseguir a aquellos seguidores de aquel humilde carpintero que había muerto hace poco en una cruz, en el monte Calvario. Y en ese contexto nos encontramos con Saulo en los versículos que vamos a leer. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Los sacerdotes, los dirigentes del aparato institucional religioso veían a Saulo como una promesa para el futuro de la institución religiosa. Y Saulo, nos vemos en versículos anteriores, que dice que comenzó a perseguir a los discípulos en Jerusalén y tuvo tanto éxito que muchos discípulos se tuvieron que ir y huir. Pero ahora Saulo, con el deseo de quedar bien con los dirigentes religiosos, entonces ahora va y pide cartas para ir a Damasco, como diciendo, aquí no termina mi obra sigue mucho más. Lo que estaba buscando Saulo era tener un puesto de importancia dentro de la institución religiosa. ¿Quién era Saulo? Saulo era talentoso, inteligente, un gran teólogo, defensor de la institución. Sin embargo, no era un líder. Era un simple dirigente. Porque como dije, ser líder y ser dirigente son dos cosas muy parecidas en la forma, pero totalmente diferentes en la esencia. A Pablo le faltaban 3 elementos para llegar a ser un líder. El primer elemento era encontrarse con Jesús y someterse a Él. Pero ahí no queda todo. Él tenía, una vez que se encontrara con Jesús y someterse a Jesús, tenía que entender la obra de Jesús en la cruz y la obra que Jesús vino a hacer aquí en el mundo. Y después de eso, entonces debía rendirse a Jesús por medio de la influencia del Espíritu Santo. Esas son los 3 elementos que necesita un dirigente para transformarse en líder. Pero ¿cuál era el problema de Saulo? Saulo creía en una idea de Dios, pero no se había encontrado con Dios mismo. ¿Por qué? Porque la única manera para encontrarme con Dios es a través de Jesús. Y era algo que Pablo no lo entendía. Y esto ustedes me han escuchado decirlo muchas veces. La única manera en que puedo conocer a Dios, Dios determinó que es a través de una persona y esa persona es Jesucristo. Yo no puedo conocer a Dios a través de una iglesia. Yo no puedo conocer a Dios a través de lo que me enseñó un profesor en un seminario. Yo no puedo conocer a Dios a través de lo que me dijeron mis padres. Yo puedo tener relación con Dios a través de eso, relación con una idea de Dios, pero yo me tengo que encontrar con Dios mismo a través de la revelación de Jesucristo que me da a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Si no es así, yo tengo una idea de Dios, pero no tengo a Dios conmigo. Y cuando eso se trata, cuando nosotros seguimos una idea de Dios, así como lo hacía Saulo, Saulo era una persona materialista y era una persona idólatra. Cuando nosotros seguimos una idea de Dios y no a Dios mismo, nos transformamos en idólatra. Porque ¿qué es la idolatría? La idolatría, el idólatra razona de la siguiente manera: como Dios está tan lejos y no lo puedo ver, yo necesito hacer con mis manos algo que tenga la forma de Dios para poder creer en Él. La idolatría es el resultado de ver a Dios lejano. Es un esfuerzo por reducir a Dios a los esquemas que se pueden ver, explicar y ver. La idolatría es la materialización de Dios. Es el esfuerzo por traer a Dios a los parámetros humanos y no estar dispuesto a que yo, o uno como persona, entrar en los parámetros divinos. Yo quiero hacer a Dios a mi imagen y semejanza y no dejar que Dios me haga a mí a la imagen y semejanza de Él. Ese es el gran problema que tiene hoy el cristianismo. La idolatría. Dios a los israelitas le prohibía hacer cualquier tipo de estatua o de forma o de imagen con respecto a Él, porque Dios quería
que los israelitas entiendan que a pesar de que no lo veían, podían relacionarse con Él. Y que por medio de la fe podían tener una relación con Dios tan concreta como la podían tener con una persona real. Es más, Dios en su sabiduría prohibía que los israelitas construyan imágenes o que creen imágenes de Dios, porque Él sabía que la imagen de Dios todavía tenía que venir. ¿Y quién era Él, la imagen de Dios? Era Jesús hecho hombre. Ahora alguien puede decir, ¿qué tiene que ver todo esto con liderazgo? Es que los dirigentes que no se encontraron con Jesús llegan a ser idólatras. ¿Por qué? Porque para un dirigente lo importante son los objetivos, las metas, las estrategias, las estadísticas, los productos, el dinero y la maquinaria. Es allí donde los dirigentes se sienten seguros. Pero cuando un dirigente tiene la crisis que yendo al camino de Damasco se queda ciego y se encuentra con Dios y Dios le dice que los parámetros para seguirlo a él son otros, muchas veces el dirigente tiende a resistirse. Y como les dije, todos nacemos como dirigentes. Si queremos formar parte del movimiento final, tenemos que llegar, si queremos formar parte, dejar que Dios nos transforme en líderes. Y Dios permitió que la experiencia de Saulo sea puesta aquí en el libro de los Hechos para que nosotros sepamos que todos hemos sido llamados para ser líderes. Y no importa cuán lejos estemos de Dios, cuán idólatras hayamos sido tratando de tener una teología en la cual nos sentimos orgullosos, como lo sentía Pablo. Él era un teólogo, se sentía orgulloso de las definiciones que él elaboraba de Dios, sin embargo no tenía una relación con Dios mismo a través de Jesús. Y acá voy a decirte algo. Toda cosa, lo dije muchas veces eso, toda cosa que nos haga sentir orgullosos no viene de Dios. Si tú eres un dirigente que te sientes muy orgulloso de tus logros, de los objetivos, de los bautismos que alcanzaste, de las estadísticas, de los proyectos que realizaste en tu iglesia, seas dirigente de un departamento de la iglesia, seas director de un ministerio aquí en la iglesia, si tú te sientes orgulloso por lo que estás haciendo, eso es idolatría. La Biblia es claramente que el pueblo de Dios está conformado solamente por gente humilde. Hemos aprendido a definir el pecado peor como si fueran los pecados sociales, y entonces nos cuidamos de los pecados sociales, y muchas veces dentro de las iglesias vivimos el peor pecado, que es el orgullo, disfrazado de un manto santo. Y eso nos hace vivir en la situación laodicense, es decir, somos ricos y nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Dios tenía un plan con Saulo. Quería que Saulo entienda que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Pero a veces creer en el espíritu es tan inmaterial, no lo podemos ver, que entonces tenemos que confiar en credos, en teología, en estadísticas, en proyectos. Y no queremos arriesgarnos a entender de que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y que es su espíritu la verdadera fuerza viviendo en los corazones de los creyentes. Y es así que Pablo, el dirigente, se encuentra con ese Jesús a quien él quería negar y que había tratado de destruir en la persona de sus discípulos. Y Jesús lo para en el camino a Damasco, y vamos a ver qué es lo que dice, versículos 3 al 5. Dice: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes qué? Muchas veces Jesús nos pregunta por qué. Si ustedes analizan los evangelios van a ver que Jesús muchas veces le hace preguntas a los discípulos que parecían obvias las respuestas. Pero cuando Jesús pregunta por qué, es necesario que cada uno de nosotros conteste. Jesús estaba en un barco que se estaba
hundiendo por la tormenta, Jesús dormía, los discípulos trataban de remar, y entonces los discípulos se desesperan y lo llaman a Jesús y le dicen, Señor, ¿pero qué? ¿Tú no tienes cuidado que perecemos? ¡Haz algo! Y entonces Jesús sí hace algo y Él calma la tormenta. Pero cuando calma la tormenta le pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? Ahora parece una pregunta muy tonta. Hay una tormenta que está cayendo, que está hundiendo a un barco y Jesús le pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tenían miedo los discípulos? ¿Por qué tenían miedo? ¿Cuál era la razón? Los discípulos podrían haber dicho, no, las olas. No, esa no era la respuesta. ¿Por qué tenían miedo los discípulos? Porque los discípulos se habían olvidado que ellos estaban navegando con el Hijo de Dios, creador del universo. Esa era la razón por la cual tenían miedo. Y ahora Jesús le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué Saulo perseguía a Jesús? Y la respuesta está en la misma pregunta que le hace Saulo después. ¿Qué le pregunta Saulo a Jesús? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué Saulo perseguía a Jesús? Porque no lo conocía. Ahora, lo interesante es que no era Jesús el que estaba perseguido, y esto es muy lindo. Fíjense que Jesús se identifica con aquellos que son sus discípulos. Y cuando tú persigues a un discípulo de Jesús, estás persiguiendo a Jesús. Y por eso Jesús dice, mira, ¿tú quieres darme agua a mí? Dice Jesús, yo estoy en el cielo. ¿Quieres darme agua? Y Jesús dice, tú puedes darme agua. ¿Cómo? Ve a un niño que tiene sed y dale agua. Y cuando le estés dando agua a ese niño, vas a estar satisfaciendo mi sed a mí, que yo tengo en el cielo. ¿Tú quieres darme de comer? Dice Jesús. Entonces ve a aquel que tiene hambre y dale de comer y me vas a estar dando de comer a mí. Y por eso ahora todos los hijos de Jesús, todos los discípulos de Jesús hacen, ¿cómo puedo decir? Se identifican con la vida de Jesús y Jesús se identifica con la vida de ellos. Saulo, el dirigente, estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús y ahora Jesús se sentía perseguido por Saulo. Eso es tremendo. Todo lo que te hacen a ti toca a Jesús. Si tú persigues a los seguidores de Jesús, hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que pares de perseguir, porque lo estás persiguiendo a Jesús, al perseguir a sus seguidores. La Biblia dice claramente, y esto quiero que, yo lo estoy repitiendo mucho esto últimamente, pero la Biblia dice claramente que los hijos de Dios son perseguidos, nunca perseguidores. La Biblia dice claramente que todo hijo de Dios será perseguido, pero que ningún hijo de Dios persigue. No, pero yo guardo el sábado. ¿Estás persiguiendo a alguien? Entonces no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios no persigue a nadie, el hijo de Dios es perseguido. Pero yo estoy cuidando la iglesia. Entonces eres un dirigente, no eres un líder. Tú no vas a encontrar a ningún discípulo persiguiendo a otro discípulo. No vas a encontrar a Jesús persiguiendo nunca a nadie. Y esto es algo que tenemos que entender, porque las iglesias cristianas que dicen seguir a Jesús son las que más persiguen generalmente. Es más, históricamente el cristianismo fue uno de los movimientos más perseguidores. Y muchas veces en las iglesias surgen policías espirituales, defensores de la santidad, que se dedican a descubrir la herejía y a perseguir a aquellos que no piensan como ellos. Claramente quiero decirte lo que dice la Biblia, aunque no te guste, es que si estás persiguiendo, no estás con Dios. Fíjense esta cita. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Ahora les hago una pregunta. ¿Quiere Jesús que lo recibamos? Sí. Pero, ¿qué no quiere Jesús? No quiere obligación. En la religión no puede haber obligación. ¿Entendemos? No puede haber obligación en la religión. Dios quiere que nos entreguemos a Él, pero que eso sea voluntario. Y fíjense cómo sigue. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu
son quienes procuran violentar las conciencias. Pretextando celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Acá viene lo sutil. ¿Qué es lo que hacen los que persiguen? ¿Detrás de qué se disfrazan? ¿Qué dice pretextando qué? Celo por la justicia. Los hombres tratan de perseguir y están haciendo la obra de ¿quién? La obra de Satanás. El gran problema es que muchas veces estos perseguidores parece que son los más santos y la gente los confunde con santidad cuando realmente están haciendo la obra de Satanás. Pero están defendiendo la iglesia. Es que no te pidió Dios que defiendas la iglesia porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo y Él se encarga de defender la iglesia. ¿Quién eres tú para defender la iglesia? ¿Qué poder tienes tú para defender la iglesia? Vuelvo a repetir, esto es uno de los grandes flagelos que debilitan el testimonio cristiano en las iglesias. Dice, Jesús no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. En otras palabras, Jesús quiere entrega total. Si tú no te entregas totalmente a Jesús, Jesús no puede aceptar eso. Pero esa entrega total tiene que venir como resultado de una decisión personal y voluntaria. No puede ser obligado. No puede ser obligado. Y saben que cada vez estoy enfrentándome con estas situaciones de gente que viene y me dice, pastor, cuando me bauticé, había un gran bautismo, vinieron y me convencieron porque había ese bautismo, que esto y lo otro, y bueno, yo realmente no me entregué a Cristo cuando me bauticé. Y yo quiero que me rebautice, porque hoy sí quiero decidir entregarme a Cristo de todo corazón porque yo lo decido. Los bautismos no tienen que ser el resultado de buenos llamados que se hacen en una campaña evangélica. Por ejemplo, no podemos poner una materia que diga estrategias para llamado para bautismo. Eso es humano. No hay estrategias. La única estrategia para llamado del bautismo es que el predicador esté lleno del Espíritu Santo y que esté predicando la verdad. Amén. Que haga invitaciones, por supuesto. Pero no es decir, ahora que se levante uno, que se absente otro, vamos a traer una túnica acá para que se vean la túnica y entonces tratar de impresionar la mente. No, es el Espíritu, es la verdad que estás predicando. Si tienes que hacer todas esas cosas para que alguien se bautice, quiere decir entonces que no estás predicando la verdad que crees que estás predicando otra cosa. Pero la estrategia para la vida cristiana se llama Espíritu Santo. Sí, podemos poner música en un llamado y eso, pero no es una estrategia. Es simplemente el deseo de realzar el mensaje, pero no vamos a usar estrategias humanas para Cristo. Porque de lo contrario somos dirigentes, no somos líderes. Porque el dirigente cree en el ejército y la fuerza. El líder cree en el espíritu. Ahora termina esta cita. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo o obran contrariamente a nuestras ideas. Cuando yo me pongo virulento con alguien que piensa diferente a mí, aunque esté equivocado, aunque yo tenga la idea correcta, cuando yo me pongo virulento con alguien así, quiere decir que tengo el espíritu ¿de quién? De Satanás. Pero a veces son los defensores de esa verdad, entre comillas, que parece que se transforman en los paladines de la justicia dentro de las iglesias y la gente se engaña y los elige de dirigentes después, cuando no son líderes. Entonces así tenemos las iglesias. Tenemos iglesias que marchan a la voz del que tiene temperamento más fuerte. Tenemos iglesias que marchan a la voz de aquel que pone más miedo. Entonces cuando se van esas personas se hace todo un desbarande se dice, desbarajuste, junté dos. Se hace todo un desbarajuste por el hecho que se fue la persona que los controlaba.
en el Evangelio de Dios solamente hay control del espíritu, no hay control de un humano con otro humano. Pero alguien puede decir, pero entonces, pastor, que se predique cualquier cosa en la iglesia, ¿qué hacemos con la herejía? Bueno, yo te voy a decir qué es lo que creo que tenemos que hacer con la herejía y creo que tenemos fundamento bíblico para decir esto. A la herejía se la combate con la fuerza de un mensaje, no con la fuerza de un sistema. Cuando debemos usar la fuerza... Oh, se me perdió la otra hoja, justo tengo la... Muy bien, lo voy a decir porque no importa. Cuando debemos usar la fuerza de un sistema para combatir la herejía, quiere decir que no tenemos mensaje. Quiere decir que nos quedamos sin mensaje. Entonces, como no sabemos combatir la herejía con el mensaje, entonces tenemos que recurrir a la fuerza. Si ustedes ven en el Apocalipsis, dice que Jesús tiene una espada. ¿Y dónde tiene la espada? En su boca. Porque Jesús combate la herejía con el mensaje, no la combate con la fuerza. En cambio, los poderes anticristos son los que combaten la herejía, entre comillas, con la fuerza. Por ejemplo, si yo quiero ser un líder y no un dirigente, sino quiero ser un líder espiritual, supónganse que viene un predicador que decimos que es hereje, que viene aquí a Collegial y que viene a predicar acá. Si yo fuera un dirigente, tengo que tomar esta decisión, que crean el ejército. Hermanos, el que va a escuchar a este hombre, o a este que se dice pastor o lo que sea, aquí lo disciplinamos. Esto es usar la fuerza del sistema. Es la espada en la mano. Pero hermanos, si yo estoy predicando la verdad aquí, estoy predicando un mensaje de la palabra, yo no puedo violentar las conciencias, no puedo obligar a nadie. Si tú quieres ir a escuchar al hereje, ve y escúchalo. Y tú tienes una mente para decidir. ¿Te quieres ir con el hereje? Vete. ¿Quién soy yo para...? Y entonces alguien, no, es que ese hereje tiene la verdad. Bueno, entonces yo corro el riesgo de tener la mentira. Cada uno corre su riesgo. Es así que se purifica la iglesia. Pero cuando nosotros estamos queriendo controlar a todos, que disciplinamos, digo, no tengo nada en contra de la disciplina, pero estoy hablando cuando queremos disciplinar mal. Que la Biblia no me permite eso. Cuando nosotros queremos poner policías en la iglesia para controlar que no se vayan a escuchar y que si se van a escuchar los amenazamos, que los borramos, que esto que lo otro, eso no es de líder, no es de la Biblia, no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no persigue, el Hijo de Dios siempre es perseguido. Y la Biblia dice que todos somos capaces de pensar y de tomar nuestras propias decisiones, como para yo, como pastor, estar controlando a quién va a escuchar a quién. Dios pretende que seamos gente madura, no gente que nos estén dando leche, decía Pablo, sino que le estemos dando vianda, que le estemos dando alimento sólido para que cada uno, construido en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, pueda construir su religión en Dios. Cuando la iglesia es construida por seres pensantes individuales, no independientes, pero individuales, y entonces esos seres individuales se unen en una misión, la iglesia se hace fuerte. Cuando en la iglesia no dejamos que la gente piensa, lo único que hacemos es debilitarla. Y estamos entonces preparándonos para dejar la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios, como recién veíamos, es todo voluntario. Y si es voluntario, tiene que pasar primero por la mente. Pablo no entendía esto. Y por eso Jesús se tuvo que encontrar con Pablo y decirle, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es estar dando coces contra el aguijón. Lo que se estaba diciendo Jesús a Pablo es que tú estás pegando patadas contra una estaca. ¿Cuántos de ustedes se levantaron en la mañana muchas veces y con el dedo chiquito descalzos agarraron la pata de la cama? Creo que todos hemos pasado por esa hermosa experiencia, ¿verdad? En mi caso, cuando paso por esa, claro, quizás tengo problemas psicológicos y eso, pero cuando paso esa experiencia, lo menos que me surge es una sonrisa. No sé por qué, pero esa experiencia, en mi caso, me da rabia, mucha rabia. Y es como, ¿pero por qué? Y yo soy el único culpable, pero me empiezo a echar la culpa a mí, ¿no? ¿Por qué? Le empiezo a echar la culpa a la cama. Y bueno, y si no encuentro que la cama es culpable, le echo la culpa a mi esposa, porque ¿quién puso la cama ahí? ¿No? Entonces empezamos a buscar culpables por todos lados. Entonces Jesús le dice, Pablo, esto es como agarrarte, pegarle patadas a la cama con el pie descalzo.
hasta que tú no te rindas a mí y no me conozcas como yo he decidido revelarme y no como a ti te parece que tengo que ser. Cuando tú dejes las ideas que traes de la iglesia, cuando dejes las ideas que te enseñaron los teólogos, cuando dejes las ideas que te enseñaron en el seminario y te encuentres sencillamente conmigo en la palabra, a través del Espíritu, vas a tener paz y vas a dejar de dar patadas contra la cama. Y entonces Pablo, en el versículo 6, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Pablo enseguida contestó como un dirigente, Señor, está bien, acepto, ¿qué quieres que haga? No, Pablo, es que quiero que no hagas nada, has hecho demasiado. La peor prueba que tiene un dirigente es encontrarse con Dios y siempre que te encuentres con Dios y siempre que Dios te llame para una misión, te dice espera. No te dice ve y haz, sino que te dice espera. Porque tengo que llenarte primero para que tu misión tenga sentido. La cuestión no es hacer. La cuestión es primero ser para después hacer. Pero si tú haces sin ser, es hipocresía. Es vano, es hueco. Y por eso un dirigente puede llenar estadísticas, puede llenar ministerios, puede llenar iglesias, puede tener éxito mundanal, pero es ruido, no hace ningún impacto. En cambio, el líder espiritual quizás hace una cosa, pero esa cosa tiene el poder de Dios, que tiene una influencia que puede llegar hasta el rincón del mundo. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Espera. Y Pablo, ahora que estaba ciego, entonces tiene que esperar, está obligado a esperar. Pero Pablo, o Saulo, estaba viviendo simplemente la experiencia que toda persona llamada por Dios había vivido. Dios tenía el propósito que José llegue a ser gobernador de Egipto. Pero para llegar a ser gobernador de Egipto, tuvo que esperar. ¿Y cuánto tuvo que esperar José? Pero esperó en Dios y no se desesperó. Moisés era un gran dirigente en Egipto. Es más, era uno de los candidatos a ser el faraón. A Moisés se le había sido revelado que él iba a liberar a Egipto ya cuando estaba allí junto a faraón. Y él pensaba que con la fuerza y con sus talentos iba a liberar a Israel de Egipto. Sin embargo, era un dirigente. Dios tenía que transformarlo en un líder. Y como dirigente cometió los errores que nosotros sabemos que están en la historia, que están en el Éxodo. Y Dios lo tuvo que llevar 40 años al desierto, en una espera, donde allí con ovejas se formó como el líder más grande que alguna vez existió después de Jesús. David tuvo que esperar. Tuvo que ser perseguido por Saúl. Es más, cuando Saúl muere, todavía David no pudo acceder al trono y tuvo que seguir esperando. Juan el Bautista tuvo que esperar también. Y Jesús tuvo que esperar 30 años para poder hacer una misión de 3 años y medio. Porque la espera determina la calidad de tu obra. Y es por eso que cuando Jesús se va al cielo, los discípulos esperaban, vamos a predicar, vamos a golpear puertas, vamos a hacer estadísticas. No, suban a Jerusalén y esperen la promesa. Porque sin la promesa no pueden hacer nada. Alguien puede decir, pastor, entonces no hagamos nada, no hagamos más nada y esperemos nomás. No. La espera que ustedes ven siempre es una espera activa. No es una espera pasiva. Es buscando a Dios. Y sí, busquemos a Dios. Tú busca a Dios y vas a ver que cuando te encuentres con el verdadero Dios, no vas a poder poner tiempos y decir, desde mañana voy a predicar. No vas a poder parar de predicar cuando tengas el encuentro con Dios. Pero muchas veces podemos predicar sin ningún Dios. Podemos nosotros provocar la predicación simplemente porque queremos quedar bien con el contexto con el cual nos rodeamos. A veces tiene que ser una tarea impuesta. Y a veces, yo no sé, yo fui uno de esos dirigentes, hermanos, que movilizaba a la iglesia, a la obra, y muchas veces los llenaba de culpa a la gente en la iglesia, porque si no hacían la actividad misionera, entonces estaban perdidos.
Lo hice muchas veces. No tenían tantas estrellitas en la corona cuando vayan al cielo. Pero entonces la gente iba para quedar bien ¿con quién? Con el pastor. Claro, pero una vez que venían los resultados, yo mandaba mis resultados a la conferencia y era el pastor de éxito. Hasta que Dios, no digo que cambié todavía, Dios me fue convenciendo de que el resultado de la labor de la iglesia tiene que ser el resultado de gente entregada al Señor. Por supuesto, vamos a organizar cosas juntos, pero si tú no quieres hacer, no hagas. Pero sí busca a Dios. Busca a Dios. Y cuando busques a Dios, no vas a poder parar de hacer. Pero es Dios el centro. Y es por eso que Dios le dice a Pablo, ve y espera. Y entonces en ese contexto nos encontramos en el versículo 8, dice, el versículo 7, dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo venía de un sistema donde él veía a todos. Él tenía que hacer un estudio de teología y tenía que citar a todos los doctores, los PhD que antes habían escrito algo, y tenía que ver qué decían los doctores de teología, qué era lo que decían las autoridades. Resulta que para entrar al movimiento de Jesús, él tenía que quedar ciego para no ver a nadie. Pero para entrar en el movimiento de Jesús, tú tienes que quedar ciego con Cristo, no con otra cosa. Tienes que quedar ciego con la revelación de Cristo. Y esa revelación te deja ciego para entender que solamente en Él tienes que poner tu vista. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Y ahora Pablo estaba con un problema. ¿Por qué estaba con un problema? Porque ahora no lo querían sus compañeros fariseos y no lo querían los discípulos tampoco. Porque para los fariseos era un traidor y para los discípulos era una amenaza. ¿Y sabes qué? Esos momentos de soledad, antes de encontrarte, de entrar a la iglesia corporativa, al movimiento final, es necesario que tú tengas un tiempo solo, absolutamente solo con Dios. Donde ni los miembros ni los amigos tuyos que son sinceros, que están en el pueblo de Dios, sean tu soporte. Tú tienes que aprender a ser de Jesús tu soporte. Pero Jesús no lo dejó solo para siempre. Allí Jesús mandó a un discípulo de él, Ananías. Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es interesante, Ananías tiene una prueba de fe tremenda. Fue la misma prueba de fe que fue sometida a Moisés. Cuando Dios le dice, mira, si no te creen en Egipto, tira la vara que tienes en la mano. Y Moisés tiró la vara, ¿y qué pasó? Se convirtió en serpiente. Pero Dios podría haber dicho, bueno, ahora vara, conviértete de vuelta, serpiente, conviértete de vuelta en vara. Sin embargo, Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Agarra la serpiente por la cola y se va a convertir en vara. Yo no lo hubiera hecho. Pero Dios le estaba queriendo enseñar a Moisés que si bien él puede hacer milagros, no es los milagros lo que es el fundamento de la fe, sino que el fundamento de la fe es creer en la palabra de Dios. Entonces, si Dios le decía que agarre la serpiente por la cola tenía que agarrarla por fe. Y ahora Dios le estaba mandando a Ananías que agarre la serpiente por la cola. Todos los discípulos de Jesús se habían enterado que Saulo venía a llevarlos a la cárcel y a la muerte. Y ahora Dios lo mandaba y le decía, mira, tú no viste el cambio ni nada, pero yo te digo que este tiene un propósito conmigo. Agarra a Saulo por la cola.
y se va a transformar en una vara para mi nombre. Y Ananías fue por fe, porque eso era lo que caracterizaba el movimiento de Dios, el movimiento levantado por Dios, fe en la palabra de Dios. Pero hay algo que le dice Dios a Ananías que es algo interesante. Dice, porque yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cómo iba a padecer Saulo por el nombre de Jesús? Y ahora fíjate qué interesante. Saulo iba a padecer lo mismo que él hizo padecer. Saulo, ahora, él por causa de sus ideas había hecho sufrir a muchas personas. Ahora por causa del nombre de Jesús, él tenía que padecer lo mismo que él había hecho padecer. No era un castigo de Dios, hermanos, pero no, era simplemente para que Saulo pudiera entender a las personas que él les había hecho daño. Porque ¿sabes qué? Para un líder lo más importante no son proyectos, no son iglesias, no son instituciones, no son estadísticas, no son diezmos ni son ofrendas. Para un líder lo más importante son personas. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús lo más importante son las personas. Entonces lo que primero que te va a enseñar Jesús es que aprendas a entender a las personas. Y ahora Saulo entonces tenía que padecer por causa de Jesús porque él había hecho padecer. Pero ustedes no ven después en el ministerio de Saulo y de Pablo, no van a ver nunca a Pablo quejándose, sino que lo vamos a ver padeciendo por Cristo lleno de gozo. Porque eso es lo maravilloso. A pesar que Jesús lo había elegido para padecer por su nombre, nunca vemos a Pablo padeciendo. Pero sí lo vemos perseguido, sí lo vemos con dolor, sí lo vemos apedreado, sí lo vemos en angustia, sí lo vemos, pero nunca derribado, nunca deprimido o que le quitaron el gozo del Espíritu. Esa es la experiencia que Dios nos está llamando a nosotros. Y sigue el versículo 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron sus ojos como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo, una vez que fue convertido, no pudo quedarse callado. No pudo quedarse callado. Esa es la señal de la verdadera conversión. El convertido, cuando es convertido, predica. El que no está convertido y se resiste a la conversión, persigue. En este momento Pablo se estaba transformando de un dirigente a un líder. Pero ¿saben qué? Lucas no lo dice. De aquí Pablo se tuvo que ir de Damasco 3 años a Arabia. Y ahí en Arabia, porque ahora él se había encontrado con Jesús. Pero un encuentro con Jesús no es suficiente. Tú tienes que entender la obra que Jesús hizo por ti. Y eso no se entiende de un día para el otro. Y entonces se fue 3 años a Arabia. Y ahí en Arabia estuvo recibiendo revelación directa de Jesús. Para después venir a llegar a ser el más grande apóstol. Ahora, lo interesante es que Pablo, una vez que viene a Arabia, dice, bueno, yo soy teólogo, yo tengo esto, sé griego mejor que todos los discípulos que son unos pescadores, a ver, pónganme en Jerusalén de dirigente. No, él tuvo que pasar por el mismo proceso que pasan todos para tener influencia. Porque Saulo tenía el mismo problema que tenemos tú y yo, y que tenían Pedro, Juan y todos los... Él era orgulloso. Entonces Dios, para trabajar con nuestro orgullo, a pesar de que nos eligió, Él nos va llevando poco a poco en el camino del ministerio, en el camino del padecimiento por el nombre de Jesús, para que nosotros reconozcamos que nuestra única suficiencia está en Cristo. Y por eso que Pablo, después de tener esa visión de Jesús, más adelante dijera, me propuse solamente una cosa, enseñar a Cristo y a Cristo crucificado. Dios hoy a ti y a mí nos está llamando a ser líderes. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús que estés dispuesto a pasar por la crisis que implica ser transformado de un dirigente a un líder. Deja que Jesús te deje ciego con su revelación. Entonces, desde ahí en adelante vas a empezar a gozar la vida cristiana como nunca la has gozado, porque vas a dejar de dar patadas contra el aguijón. Que Dios te...